Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, que es 30 de septiembre del año 2019. ¿Voy por orden alfabético? Sí. Vamos de esa manera. Con Pablo Carrasco en primer lugar, entonces. Buen día. Buen día. Elena Grauer después. Buen día, saludo a todo el país. Ahora. Sí, totalmente. Allí están ellos dos, de espaldas a la Plaza Independencia. Mirando a la plaza, a mi derecha, están Adriana Marrero, buen día. Buen día a todo el mundo. Y Gabriel Mazzarovich. Yo bien, y voy a empezar con Púa. Un saludo a todos los Uruguay que componemos esta diversidad de nuestro país. A todos los Uruguay. Sí, porque no hay uno solo, mentira. Sí, parece bastante claro. Sí. Vino como peleador, ¿no? Sí. Hoy estamos bravos. ¿Qué estás, adelantándote al tema 2? tema, claro. Ah, bueno. Claro. Pero vamos por partes, vamos en orden. Vamos al tema 1. El general Guido Manini Ríos desalentó este fin de semana una movilización de militantes de su partido, Cabildo Abierto, que se proponían acompañar el próximo jueves al excomandante en jefe del ejército cuando le toque declarar ante el fiscal Rodrigo Morosoli. En el dictamen del fiscal Morosoli, conocido la semana pasada, Manini es el único indagado que habría incurrido en el delito de omisión por no haber denunciado ante la justicia las confesiones que José Nino Gavazo realizó ante un tribunal de honor del ejército en abril del año pasado. Por ese motivo, el fiscal se prepara para pedir su procesamiento. Están proponiendo el próximo jueves marcar presencia en la Ciudad Vieja. Les decimos que no vayan. Que ese día, a la misma hora en que yo le estaré demostrando a quien sea que hicimos exactamente lo que había que hacer y que esto se trata de una farsa malintencionada, a la misma hora todos los cabildantes háganse presente en el cabildo más cercano. Háganse presente y agiten las banderas en el cabildo más cercano. Ese apoyo lo vamos a sentir todos. Esa va a ser la respuesta de Cabildo Abierto. La citación dispuesta por el fiscal, a menos de un mes de la elección nacional, ha generado una gran polémica, dividió las aguas, las voces se repartieron entre quienes, a partir de ella, pidieron la renuncia de Manini a su candidatura, por ejemplo, el ministro de Trabajo Ernesto Murro, y quienes, por el contrario, lo apoyaron y lograron que respaldo a Manini haya sido tendencia en las redes sociales durante sábado y domingo. ¿Los escuchó? ¿Quién va? 1, 2, 3. Yo arranco. Dale, y Pablo. yo segundo, no hay problema. Bueno, digamos, yo creo que si siguen jorobando con Manini va a llegar al balotaje, ¿no? Va a ser uno de los que va a definir porque no se puede creer que la movida parece hecha por su jefe de campaña y sin duda lo catapulta. Todos los uruguayos tenemos un David y Goliat, del cual somos hinchas de David. El arresto de 30 días, es decir, no nos dejan olvidar todo lo que le fue hecho a Manini Ríos, pero de este tema, digamos, más allá de las consecuencias electorales, si lo favorece o lo perjudica, yo tengo clarísimo que lo favorece, pero me parece que no importa. Lo que acá importa es esta intromisión, primero por el sentido de la oportunidad, digamos, es el jueves que tiene que ir, igual que tuvo que ir antes. El contenido de la acusación, yo no sé qué es lo que enoja más, y que Manini sea el acusado o que sean absueltos casi por magia todos los demás. Fue el único que se portó mal, fue Manini. Entonces, yo realmente, las dos posibilidades de que esto sea intencional es gravísimo, y que no sea intencional también es gravísimo de parte de un fiscal, ¿no? Manini hace esa distinción: el fiscal depende del Poder Ejecutivo, el juez depende del Poder Judicial.
lo deja todo, digamos, esto como lo del César, ser y aparentar ser. El aparentar ser acá no está, y lo que se está haciendo, a mi modo de ver, es no sé, porque primero no sé, hacerlo crecer no sé por qué sería bueno para el frente, que no trasiega votos entre ellos. De repente solo será por perjudicar a la calle Pou. En ningún caso lo entiendo. Lo que sí entiendo es que estas movidas, desde que Manini apareció, el Frente Amplio ha señalado, el enemigo es ese. Es decir, quien ha elegido a Manini como las antípodas del Frente, es el Frente. Y con eso, todo aquel que le quiera dar una bofetada al Frente porque está recaliente, le están diciendo, si querés estar realmente enojado, ese es el hombre para votar. Gabriel, tú también levantabas la mano. Sí, yo creo que hay una coincidencia temporal por una razón muy sencilla. O sea, yo lo dije en este programa un poco más alterado de lo que estoy hoy, y lo voy a decir con más calma. Entre otras cosas porque yo he dicho lo que pienso de Manini, y como él persigue la libertad de expresión y denuncia periodistas, me parece que está bueno que me denuncie a mí, no al medio que ataca, porque ataca medios, ¿no? Selectivamente. Entonces, a Romanelli que le pide derecho de réplica a una carta firmada por 41 expresos políticos, que ahora van a ser como 200, que lo denuncian por hostigador y torturador en el penal de Libertad. Y va y judicializa. Romanelli, que es asesor de Manini en temas uno de de los seguridad principales. pública. Sí, el otro es Radaeli, que fue el que mató a Berríos. Pero digo, aparte de eso, para decirlo con claridad, el problema es que Manini provocó antes de la campaña electoral todos estos hechos. Acá discutimos largamente la respuesta del Poder Ejecutivo, etcétera, pero el tiempo de la justicia coincide porque él usó este hecho para catapultarse como candidato político, y usó su comandancia en jefe en el ejército para catapultarse como comandante político, como candidato político. Y yo no creo que ningún candidato pueda quedar por arte de magia al margen de tener que responder en los procesos judiciales que están abiertos. Y creo que ahí, incluso si uno lee y ve todo lo demás, hay los propios generales dicen que le dijeron 2 veces de lo de Gavazo, y que él no hizo la denuncia. Tenía que decirle, la propia entrevista del País, buena entrevista, le preguntan, yo le dije a quién lo tenía que decir, pero usted lo tenía que decir a la justicia. Pero claro, como él, su discurso y su carta que había dicho era que la justicia era una justicia de odio y que perseguían a los torturadores y a los de la dictadura, y por lo tanto él no confiaba en la justicia, porque no nos podemos olvidar que una de las razones de las instituciones fue que él atacó al Poder Judicial salvajemente en su carta a Tabaré Vázquez. Entonces no hizo la denuncia a la justicia. Pero y ahora tiene que hacerse cargo de ese asunto. Una parte de la discusión, ¿no? Si la ley lo obliga a él a hacer la denuncia ante la justicia, siendo que su cargo era el de comandante jefe del ejército y que en ese cargo tiene jerarquías por encima en el gobierno. Está bien, pero yo lo que digo es... Lo que él dice es, yo notifiqué a quien tenía que notificar, o sea, al ministro de Defensa, en febrero. Los hechos fueron en abril, la confesión fue en abril, él termina notificando en febrero. Hay una discusión de, bueno, pero ¿y qué pasó? La otra discusión posible es qué pasó entre abril y febrero. Carlos Ramela, la semana pasada hacía notar que la ley no dispone ningún plazo. No, está bien, Emiliano, yo entiendo. Por ahí está el debate, ¿no? Ahora, en todo caso, eso lo tiene que determinar la justicia, ¿estamos claros? Pero la justicia lo está determinando. No hay ningún tipo de... Y el tipo tiene que ir a declarar qué va a hacer. Seguimos con Adrián ahora. Verdaderamente es bastante incomprensible esta movida, justamente un poco por lo que decía Pablo también, ¿verdad? Es decir, una de dos, o si vamos a acusar, entonces hacemos una acusación completa, revisando todos los posibles responsables y pidiendo la formalización de todos los posibles culpables o responsables. Vamos a hablar de responsables, y en este caso sí, hay que recordar que Manini estaba sometido a jerarquía. En una cadena de mando tan rígida como la del ejército, lo que corresponde es que cualquier persona que está sometida a jerarquía
dé cuenta a su superior inmediato. Si su superior inmediato era el ministro de Defensa, supongo que, y por lo tanto el ministro es el secretario de Estado de Tabaré Vázquez, supongo que, a las altas esferas, en este caso el ministro y Tabaré Vázquez tenían que estar, y su secretario Toma, tenían que estar enterados de esto. Entonces lo que no se comprende es si se va a hacer una acusación, ¿por qué solo Manini? Justamente, y por otro lado, es decir, es necesario hacerla ahora, un poco justamente en esta lógica electoral, donde evidentemente no cabe duda de que esto lo favorece a Manini. Lo favorece a Manini por un lado, y por otro lado, ya sabemos lo que está pasando, y cuidado, es decir, no me distraigo de que también perjudica al frente. Es decir, eso no tiene que ver, perjudica al frente. ¿Perjudica al frente en qué sentido? Perjudica al frente porque según los datos que se manejan, efectivamente está habiendo una corriente de gente que se está moviendo desde el MPP hacia Cabildo Abierto. Es que no es de extrañar, ¿verdad? Es decir, esto lo he dicho muchas veces hace tiempo. Hay una gente que el MPP trató de conquistar. Lucía Topolansky estaba diciendo justamente, ¿verdad?, que ella quería que buena parte del ejército votara al Frente Amplio, votara al MPP, que entrara al Frente Amplio a través del MPP, y es normal que ahora esta gente se vaya. Entonces realmente no comprendo bien, y creo que efectivamente victimiza a Manini, y no importa en un momento electoral qué es lo que fue realmente, lo que importa es qué es lo que aparece, y lo que aparece es Manini victimizado. Nadie examina tampoco muy profundamente todo esto, aparece la victimización. De todos modos, claro, las preguntas se amontonan, porque Óscar Botinelli, en su columna del sábado, cuestiona la movida del fiscal y le pone este enfoque, ¿no? Algo mucho peor que un crimen. La interferencia judicial en campaña electoral empaña la democracia. Digo que se amontonan las preguntas porque la que se podría hacer es cómo debe haber procedido el fiscal, ¿no? Supongamos que efectivamente es inoportuno lo que está haciendo. ¿Cuál era la forma de manejar este caso que, recordemos que entre marzo y abril, fines de marzo, principios de abril, generó una tormenta política de proporciones? El fiscal tiene que hacer bien su trabajo. Es decir, creo que si uno va a hacer un trabajo que es pedir la formalización de alguien, hace exhaustivamente el trabajo para ver cuáles son todas las personas involucradas y pide la formalización de todas las personas que haya que pedir. Es decir, esta persona tiene que entender que tiene una carrera y que su obligación es actuar bien como fiscal. Pero vamos a escuchar a la abogada de la mesa, que todavía no habló. El fiscal se precipita. El fiscal se precipita, sin duda, no era el momento. Aparte, no queda claro, y hay muchísimas contradicciones entre lo que hizo el Poder Ejecutivo, hizo Manini, los tiempos, y por qué termina solamente juzgando a Manini. Pone en cuestión incluso la gobernanza y la forma institucional de la Fiscalía de Corte, con una dependencia absoluta del Poder Ejecutivo, y pone en duda, o sea, la calle lo que dice es, juzgan al único que podían juzgar, porque no juzgan a Toma, no juzgan al presidente de la República, no juzgan al subsecretario, no juzgan a todos los que forman parte del tribunal, que también tuvieron que ver. Ahora, ¿quién debe hacerla? Es cierto que no hay un plazo para hacer denuncias. Lo cierto es que en febrero el ministro, y por carta, porque eso está documentado, no es que lo estemos inventando, por una carta el ministro informa al Poder Ejecutivo. Él creo que fue el 13 de febrero. El 18 de febrero, ¿no? Ahí es que se hace fuerte Manini, porque claro, cuando se lo cuestiona en cuanto a que él demoró, ¿no? Claro. Supongamos que la crítica es que demoró. Manini dice, yo a mediados de febrero entregué todo esto al Poder Ejecutivo, claro,
Y cuando estalló el tema en los medios, que fue el 30 de marzo, en aquella nota de Leonardo Ávar con el Observador, todavía denuncia penal no se había hecho. Claro, no se había hecho la denuncia penal y es mucho peor, porque el Poder Ejecutivo homologa el fallo. Sí. Cuando había un antecedente... En el medio el Poder Ejecutivo había homologado los fallos de los tribunales de honor. O sea, la homologación del fallo es el 12 de marzo. En febrero se entera el Poder Ejecutivo, el 12 de marzo homologa el fallo y no pasa nada y recién salta todo con la nota del Observador del 20 de Abercom. O sea, claramente... Del 30. Tengo el... Bueno, está, pero el 30. O sea, claramente el Poder Ejecutivo también fue cómplice de toda esta situación. No se sabe por qué, no se explica por qué, porque hay una denuncia de un delito grave, además del delito que tipifica el Tribunal de Honor, que es que Gavazo no denunció sabiendo que uno de otro militar estaba siendo juzgado por un delito de lesa humanidad, no lo denunciaron y por eso juzgan a Gavazo, pero no lo juzgan por el delito principal, que es haber tirado al río a Gomenzoro, ¿no? O sea, es todo... No, perdón, hay dos niveles ahí. El objeto era analizar la responsabilidad de Gavazo en desapariciones durante la dictadura, claro. en el segundo vuelo, Claro, etcétera. También. Esa parte el Tribunal de Honor la ignora. Entiende que en la actuación judicial no hay elementos suficientes como para que se configure faltas al honor por aquello de la que ya había sido investigado por la justicia. Ahí es donde está la primera carta de Manini, donde pone en juego todo el tema, o pone en duda el tema del Poder Judicial. Ahora, más allá de eso, que quizás ahí el Poder Ejecutivo ya actuó mal, porque el Poder Ejecutivo lo que tendría que haber hecho es ya darle de baja a Manini en ese momento, ¿no? Lo mantiene, lo suspende, cosa que es rarísimo, tampoco debía suspenderlo, lo debía haber dado baja, como se hizo toda la vida cuando había una discrepancia entre el poder político y los militares, porque es subordinado al poder político, no lo hace y la cosa se sigue empeorando y se empeora mucho más. Entonces acá, yo lo que sí creo que se pone en jaque a la gobernanza de la Fiscalía, porque genera una dudosa dependencia con el Poder Ejecutivo y que todavía la justicia no juzgó. Y yo hoy estoy esperando a ver qué dice la jueza. La jueza es la que tiene que resolver el jueves, ¿no? Volvemos contigo, Esa Pablo. es la justicia, lo otro no. Sí, porque es un caso particularmente confuso. Es decir, si se tratara de algo donde fuera evidente la culpabilidad, quién es el malo y quién es el bueno, salir a decirlo puede llegar a ser hasta redundante. Pero en un caso donde todo es contradictorio, decir es el señor, señalarlo con el dedo y decirle es el que deja a la gente con el derecho a pensar cualquier cosa, a dudar. Aquí también, convenientemente, creo que para todas las partes, Menéndez falleció, ¿no? Pero sin mal no recuerdo, en la carta última que escribió desde su lecho de muerte, él decía que había comunicado, si no estoy confundido, él se lo había comunicado al presidente adelante de dos abogados, ¿no? Entonces, llamarle torpeza, por decirlo lo mejor que puedo decirlo, es muy ayudada por un caso completamente confuso. Que primero, como dice Adriana, nadie lo está leyendo, ni sabe muy bien, y ese timing, ese schedule, ¿no? No. Es entreverado. Es entreveradísimo. Entonces, en ese mar de dudas, y vos sabés, Elena, que si vos querés en un juicio tirarle un mes más para atrás, pedís un par de testigos, ¿viste? No era necesario tampoco. Lo citás para febrero y tenés Entonces, es todo muy grave o muy torpe. Y yo no sé cuál de las dos es la que está primando. Igual creo que todo hubiera sido muy torpe. O sea, tampoco sí, claro. Es un tema de timing. Ya esto viene muy mal desde el comienzo. Yo, dos cosas. A ver, lo discutimos aquí. Que hubo torpeza, mal manejo del Poder Ejecutivo, yo no tengo dudas. Yo dije aquí en este programa, lo dije en todos lados donde sea, que Manini Ríos no debía haber sido nunca comandante en jefe del ejército, ¿no? Para empezar. Claro. Y no es verdad que siempre se actuó así con los militares. O sea, el general Medina guardó en la caja fuerte
las citaciones a los militares cuando la ley de impunidad, y Sanguinetti respaldó a Medina y Sí, hizo la ley de impunidad. claro. No Sí, es sí, que, sí. que lo dio de baja. Bueno, fueron ¿no? a hacerse 40 años y con otra situación histórica. Pero por Entonces las mismas no podemos situaciones. seguir hablando de lo mismo, Pero digo, diferente. hubo otras actitudes. Entonces, 40, no es que, no no es seas que hubo malo. lo mismo. 30. Entonces, yo lo que digo es que aquí, ahora, en la dilucidación de este caso, finalmente el que lleva el tema a la justicia, que lo debería haber llevado antes, está bárbaro, pero si no había plazo, pero el que terminó llevándolo a la justicia fue Tabaré Vázquez. Manini no lo llevó nunca. Y no solo no lo iba a llevar, lo defendió. Porque Manini nunca ha cuestionado a Gavazo. ¿Quién es el malo? Gavazo, ¿no? Los torturadores. Romanelli, que perseguía a los judíos en el penal de Libertad, por ser comunista y por ser judío. Y resulta que cada vez que lo cuestionás, el señor Manini Ríos habla de que no se sabe si es, y ahora denuncian periodistas por decir que Romanelli es nazi, ¿no? Entonces, el problema es que, por ejemplo, está en un libro de hace 2 años que Romanelli perseguía a la gente en el penal de Libertad. Está en un libro del 2005. Todos sabíamos eso. El problema es que ahora lo decís y resulta que es atacar y victimizar a Manini Ríos. Yo lo que digo es que además tiene neonazis que atacan en los girasoles, neonazis que se sacan fotos con él, pero todos son por errores juveniles que después se arrepintieron. Entonces yo lo que digo con claridad, pero que es así, Pero tiene nadie otro está tipo que defendiendo atacó. ni a Romanelli ni a No, pero lo que Romanelli digo, no ¿dónde pinta están los nada malos? acá. Están ahí. No pinta nada. Ahora, electoralmente, ¿esto perjudica a Manini? Claro que no, porque en su electorado lo fortalece. Yo tengo clarísimo eso. Yo no soy tonto. No, pero Yo sé que perjudica eso la es así. democracia también. Obviamente. Está bien, pero perjudica a la democracia que haya candidatos que fueron carceleros y hostigadores en el penal de Libertad, Bueno, pero no que se lo diga. Está bien, Perjudica pero no al se frente. trata solo Pero- de eso. pero- ¿no? Entonces, yo lo Porque estamos que mezclando. digo es que si uno no puede ni siquiera decir las cosas, porque tenés que calcular No que a un podés señor lo defendés por decir eso, yo no sé qué debería hacer el fiscal. No. Entonces, esperar que Manini sea senador para hacer la acusación, porque esta acusación vendría. En el supuesto caso que ustedes tengan razón, todos los demás, que yo no creo, que hubiera que haber acusado a todos los demás, Manini también estaría acusado, porque es Claro. imposible que no lo Claro, estuviera. sí, pero es diferente, totalmente diferente. Él diría exactamente lo mismo. A ver, Adriana. Entonces, yo lo que digo es que realmente aquí tenemos una situación con un cuarto partido, que ya es indudable que va a ser el cuarto partido. Yo creo que está bastante inflado en las encuestas y va a votar menos de lo que dicen. Pero al margen de eso, no tengo duda que va a ser el cuarto partido del Uruguay. Expresa una parte de la sociedad uruguaya homofóbica, antimigrante, con todo ese discurso, y está bien. El problema es que está bien que se lo enfrente, por lo menos dialécticamente. Perdona, Está muy bien. porque se me va a ir lo que dijo. Por esa sensibilidad tan entendible que tú estás denunciando sobre este tema, es que se vuelve imposible entender de que nos hayamos enterado por la prensa 2 meses después que ese horror que tú estás contando lo tenían arriba de la mesa y no hicieron nada. Yo con eso Ese estoy de es el acuerdo, problema. Pablo. Ese Con es eso el estoy de problema. acuerdo. Y no entiendo, porque aparte era el hombre de confianza de Huidobro, o sea, vamos a entender, eso es así también. Entonces, lo que yo no quiero callarme, porque finalmente hemos pasado desde que terminó la dictadura pidiendo que todas aquellas personas que habían cometido delitos, que son delitos de lesa humanidad, fueran condenadas, fueran llevadas ante la justicia. Y cuando tenemos todo en la mano para hacerlo, y cuando digo tenemos, me refiero a los uruguayos en general, pero al Frente Amplio en particular. Es decir, el presidente de la República del Frente Amplio tiene todas las actuaciones para hacer lo que debe hacer y no lo hace. Es decir, hay que ver cómo lesiona esto uno de los pilares del pensamiento de izquierda, que es juicio y castigo a los culpables. Gabriel, porque yo te digo, te escucho y digo, bárbaro, pero ¿vamos a poder después de esto seguir pidiendo eso? Pero ¿Vamos a poder seguir pidiendo con legitimidad que se castigue a gente que hizo lo que hizo Gavazo? Cuando tuvimos a Gavazo ahí para ser juzgado como debió ser juzgado y no se lo juzgó, porque el presidente no leyó, no, el presidente es el responsable último.
siempre es el responsable último. Entonces, yo realmente me siento totalmente defraudada y molesta. Creo que si el fiscal, si hubiera querido hacer las cosas, tendría que haber hecho bien. Entonces, es totalmente diferente decir Manini es el único culpable, que decir todos estos son culpables desde Gavazo hacia arriba. Manini no está ahí de casualidad. Manini fue una decisión política de un sector del Frente Amplio que quiso que Manini estuviera ahí. Y Manini fue sostenido hasta que no pudo más. Yo realmente desilusión, una vez más. Y aparte hay una pastilla, yo veo muchas contradicciones, desde Michelini hasta Mujica salieron a llamar la atención por la resolución del fiscal. O sea, no es solamente la oposición, no es solamente Manini que se defiende, hasta dentro del propio Frente Amplio, gente de diferentes sectores dicen eso, o sea, es muy llamativo, ¿no? Yo eso lo acepto, por eso digo, no soy tonto, está muy claro que este es un tema de polémica y que hay posiciones diferentes al respecto. Lo que sí digo que creo, para empezar a marcar los tantos, Gavazo sí fue juzgado y está procesado por un conjunto de crímenes anteriores, y en esto yo creo que el Poder Ejecutivo tuvo una actuación que no fue la que debería. Ahora, eso es una cosa y que haya cometido delito es otra. Ya vamos a seguir en la tertulia de este lunes, ya vamos a pasar a otro tema de estos últimos días, porque hoy andamos muy concentrados en la actualidad, en lo que dejó este fin de semana. Antes de pasar al próximo tema en la tertulia de hoy, revisando los mensajes de los oyentes durante la pausa, me encuentro con este de Rodrigo. Una pregunta en realidad. ¿Y el fiscal Morosoli no puede dar declaraciones? Yo agradezco muchísimo al oyente que plantea esta consulta porque es una duda legítima. La producción de En Perspectiva ha hecho gestiones durante varios días, desde que se conoció el dictamen del fiscal, procurando ese reportaje. Es más, volvimos a hacerlas ayer de tardecita y en la noche, teniendo en cuenta la nueva polémica que se había generado durante el fin de semana sobre su accionar, teniendo en cuenta, por ejemplo, la columna de Oscar Botinelli. Bueno, la respuesta fue no. Por lo menos por ahora, el fiscal no concede entrevistas, no da declaraciones.